Put forth effort to read 55. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Esfuérzate a leer. En esta última lección de esta serie estaré tratando sobre la lectura de la Biblia. Mis expectativas son dirigidas a ayudar a los cristianos a vencer los desafíos que encuentran en su interés de leer las Escrituras por sí mismo. Mi meta es explicarles lo que es la Biblia, qué cambios se logra con la lectura, y cómo sacar mejor provecho de lo leído. Hagamos un breve repaso. La Biblia es una colección de 66 libros, una biblioteca que cuenta la historia del deseo de Dios de recuperar a su familia, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Efesios 1 del 4 al 5, en cada libro de la Biblia. Se añade o avanza la historia de la revelación completa para el hombre a través de Jesús. Es indispensable que los lectores lean la Biblia empezando por el Nuevo Testamento, que fue escrito por testigos oculares de Jesús y por colaboradores cercanos de los testigos oculares, hombre que interactuaron con él, caminaron, hablaron, comieron con Jesús, que lo vieron morir y luego lo vieron resucitado, y por eso, cambiaron sus vidas y dejaron sus escritos para contar su poder y gloria. Para aprovechar al máximo la lectura del Nuevo Testamento, tenemos que leerlo de manera planificada y sistemática. Leer regularmente las Escrituras significa leer diariamente, si es posible de 15 a 20 minutos diarios. Leer sistemáticamente significa leer cada libro tal como fue escrito para ser leído, desde el principio hasta el final. El objetivo de usar este tipo de lectura es familiarizarse con el texto, porque la comprensión viene con la familiaridad, y la familiaridad viene con la lectura regular y repetida. Este año, para incentivarte a comenzar con la lectura regular y sistemática, primero tienes que animarte a que te centres primero en la lectura de los Evangelios. Leer 4 libros es mucho más fructífero que leer todo el Nuevo Testamento. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son biografías de Jesús, escritas para mostrarle a la gente quién es Jesús, qué hizo, para que crean que Él es el Hijo de Dios, encarnado, el Salvador, y que en Él tenemos vida eterna. Juan 20 de 30 al 31. A muchos estudiantes, a veces, le molesta la repetición en los Evangelios, porque no entienden por qué se repite la misma historia básica. Sin embargo, cada escritor enfatiza un aspecto diferente de la persona de Jesús y su obra para una determinada comunidad para quien el autor escribía los Evangelios. Mateo escribió a una audiencia judía y Marcos escribió a una audiencia gentil. Lucas escribió para un nuevo creyente para asegurarle que la realidad histórica para que tenga certeza de lo que había creído. Juan escribió a una audiencia universal. Lo hizo para afirmar claramente que Jesús es Dios encarnado, el Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Lo hizo para que los creyentes no fueran difundidos falsas enseñanzas de la persona y la obra de Jesucristo y revelar sus promesas que volverá de nuevo. Los cristianos sinceros a menudo tienen dificultades con la lectura de la Biblia, porque leen la Biblia para afianzar sus falsas expectativas, y necesitan ser instruidos adecuadamente para sacar el mejor provecho a la lectura. Muchos se frustran al leer la Biblia porque no tienen una vida nueva y no conocen a Jesús. Los hombres que escribieron la Biblia lo hicieron para ayudarnos a cambiar de vida y ser transformados. Los autores que escribieron lo hicieron para dar información del plan de redención de Dios para su familia a través de Jesús. Aproximadamente, el 50% de la Biblia es una narración histórica relacionada con el plan de salvación de Dios, el 25%, profecía acerca de Jesús el Salvador, y aproximadamente el 25% es la instrucción sobre cómo los hijos e hijas de Dios son, y deben vivir en este mundo mientras le sirven y le obedecen como sus siervos. Muchas personas estudian la Biblia manteniendo un punto de vista personal, de qué significa Jesucristo para ellos. Sin embargo, la Biblia no fue escrita para leerlo e interpretarlo como queremos, sino para entenderlo como Dios quiere. La Biblia
fue escrita por personas reales, inspiradas por Dios, que querían informar a personas reales las cosas que lo vieron hablar y hacer a Jesús. El Evangelio es la historia para comunicar el plan de salvación del pecado a través de Jesús. Para interpretar correctamente cualquier pasaje debemos considerar el contexto de lo que el autor quiso decir cuando escribió, y cómo los oyentes del Nuevo Testamento entendieron sus palabras. La semana pasada comenzamos a hablar sobre los evangelios, quién lo escribieron y por qué. Abordamos algunos de las interrogantes que la gente encuentra cuando intenta leer los evangelios. En esta conferencia, terminaremos dándoles esta información. Leer los evangelios es un desafío que los escritores vivieron hace 2000 años para alcanzar lugares y culturas que para nosotros parecen muy extrañas y lejanas. En los evangelios los escritores hicieron referencias culturales y geográficas según las creencias culturales de los lectores. Ellos entendían muy bien, pero nosotros no, porque usaban figuras retóricas que estaban adheridas a su época que para ellos eran muy familiares, pero a nosotros no. Para beneficiarnos de la lectura de los evangelios, necesitamos entender algunas, especialmente de los estilos de la escritura, preguntándonos: ¿cómo puedo saber esas cosas? El texto mismo nos deja las cosas claras cuando leemos el pasaje completo en lugar de solo 1 o 2 versículos. En el contexto encontraremos la explicación que no entendemos unas cuantas páginas más adelante. Por eso, es necesario leer los libros enteros en lugar de versículos aislados e inexactos que no comprendemos. Nunca nos olvidemos que la familiaridad viene con la lectura regular y repetida. Por eso, necesitamos la enseñanza de un buen maestro de Biblia que conozca bien y nos saque de las dudas. Cuando no comprendemos, no tenemos por qué preocuparse. Todas las cosas en el principio son difíciles. Más tarde, poco a poco comprenderemos todo. Nunca debemos estar contentos en solo suponer que lo entendemos. Dios de alguna manera con su espíritu nos mostrará que los modismos culturales del lenguaje bíblico son solo figuras retóricas familiares. Mientras permanecemos leyendo, debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver a Jesús en las Escrituras, tal como es Él y como significa para nosotros. La misma palabra de Dios nos hará recordar que estamos leyendo la palabra viva, a través de la palabra escrita. Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Juan 5:39. Gran parte de la enseñanza de Jesús nos enseñó, hablando en forma de parábolas o historias, y usando ejemplos e imágenes sencillas y familiares. Para enseñar alguna verdad espiritual, por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús por qué los fariseos ayunaban con frecuencia, pero sus discípulos no, Jesús les respondió: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Mateo 9:17. En la cultura judía de esos tiempos, el vino se almacenaba en botellas hechas de piel de oveja o de cabra, pero el vino fermentado infla los odres. Los odres nuevos tenían una gran elasticidad, se estiraban, pero no se reventaban. Los odres viejos se podrían reventar, y el vino se perdería. En esta parábola, Jesús estaba señalando que Él traería un odre nuevo, un camino, un nuevo pacto que no podía encajar en un antiguo odre porque reventaría, porque era el antiguo pacto. A través de sus enseñanzas, Jesús fue preparando progresivamente el ambiente porque le esperaba su muerte sacrificial, y la esperanza de abrirles el camino para que aquellos que creen en Él sean habitados por el Espíritu Santo, y se conviertan literalmente en hijos e hijas de Dios mediante un nuevo nacimiento. Juan 1 del 12 al 13. Cada una de las parábolas de Jesús eran enseñanzas de una verdad esencial para las personas a las que en realidad les estaba hablando. Jesús cuando predicó con parábola hablaba con detalles secundarios. Por ejemplo, Jesús contó una parábola sobre 10 vírgenes que con sus lámparas de aceite iban a recibir al esposo. Mateo 25 del 1 al 13. Nos centraremos a hablar con más detalles para tratar de entenderlos. Si no queremos pasar por alto el mensaje de Jesús, muy a menudo mucha gente se pregunta, ¿por qué había 10 vírgenes? ¿Qué simboliza el aceite de la lámpara? Sin embargo, al oír a Jesús contar esta parábola, no pudieron darse cuenta de lo que hablaba porque no tenían un contexto claro. Jesús acaba de dar una serie de señales que indicarían que su segunda venida está cerca, aunque les contó varias parábolas para instar a sus seguidores a vivir con la conciencia de que Él regresaría, que debía estar preparados, y manteniéndose fieles obedientes a su palabra. Mateo 24:25. A veces, la gente tiene problemas por usar declaraciones inexactas acerca de los evangelios.
porque hay declaraciones que parecen contradecir la naturaleza amorosa de Jesús, porque no se dan cuenta que son solo una falta de comprensión por parte del lector por no comprender la cultura del Israel del siglo I. Por ejemplo, en Mateo 13 del 31 al 32, dice, que Jesús llamó a las semillas de mostaza la semilla más pequeña de todas, diciéndoles que pueden crecer hasta convertirse en un árbol suficientemente grande como para que aniden los pájaros. Las semillas de mostaza no son las más pequeñas que existen. Jesús no estaba hablando de todas las semillas del mundo, él estaba hablando a los judíos que vivían en Israel en el siglo I, hablando sobre una semilla con la que estaban familiarizada. La semilla de mostaza era la más pequeña conocida que ellos cultivaban en sus campos aquellos días. 2 especies de mostaza crecen en forma silvestre en Israel. Una se cultivaba como condimento, y crecía lo suficiente para que los pájaros aniden. Otras plantas de mostaza crecen hasta convertirse en árboles de 1 a 3 metros de altura. En Lucas 14:26, Jesús dijo, si quieres ser mi seguidor debes odiar a tu madre y a tu padre, a esposa e hijos, hermanos y hermanas. Pero también, dijo que debemos amar a nuestros enemigos. La palabra griega traducida odio, tiene la idea de amar menos. El Evangelio de Mateo dice, el que ama a su madre, y a su padre más que a mí, no es digno de ser mi seguidor. Mateo 10:37. Jesús no se estaba contradiciéndose, él estaba señalando, que obedecer y agradarlo debe ser nuestro deseo supremo en el corazón de sus seguidores. En Mateo 8 del 21 al 29:2, en el contexto de seguir a Jesús, un discípulo dijo, déjame enterrar a mi padre primero. Jesús respondió diciendo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, sin decir nada malo ni diciéndole que no hiciera sufrir a su padre. La frase enterrar a mi padre, se usaba en esa cultura para significar que un hijo tenía que cumplir con sus deberes con su padre, como sus padres no pudieron salir de casa hasta que murieran, no significaba que su padre simplemente muriera. Aquí, Jesús estaba indicando cuál es el costo de seguirlo. Yo, su Señor y Maestro, vengo primero antes que todo lo demás. Una segunda explicación, al morir, los cuerpos eran colocados en tumbas. Al año siguiente los familiares regresaban, recogían los huesos y lo guardaban en un osario, una caja de huesos para ponerlo en la tumba. Es posible que Jesús le estuviera diciendo al hombre, deja que otro recoja los huesos de tu padre. En Mateo 24:34 dice, que Jesús enumeró numerosas señales que indicarán que su segunda venida está cerca, diciendo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Las personas sinceras se sienten preocupadas por este versículo porque muchas generaciones han venido y se han ido, y todavía no ha vuelto el Señor. Sin embargo, esta palabra griega traducida para generación, significa raza o grupo de personas. Mateo 17:17, Lucas 16:18, Filipenses 2:15. Jesús estaba diciendo que el pueblo judío no dejará de existir antes de que Él regrese. Este pasaje también se interpreta a veces, en el sentido de que la generación que verá al comienzo, también lo verá después, el cual no es un error ni una contradicción. Antes de concluir esta serie, quiero cubrir un punto más, que no está directamente relacionado con nuestra forma de leer, pero es igual de importante. Necesitas leer para comprender y confiar en lo que dice el Nuevo Testamento. Últimamente, se ha vuelto cada vez más común escuchar que no tenemos los libros bíblicos correctos o que las palabras han ido modificadas a lo largo de los siglos. La gente dice cosas erradas, porque no sabe de los concilios de la Iglesia escogieron los libros Nuevo Testamento. Siglos después de que Jesús vivió, se promovían agendas políticas para engañar y controlar a la gente. La seleccionó los libros del Nuevo Testamento, no son documentos que escribieron los hombres, que cualquier creyente lo podía aceptar libremente. Para creerlos y aceptarlos, los cristianos tenían que estar seguros que son realmente ciertos, y tenía del Espíritu y de los apóstoles originales. Sabemos esto, por los primeros padres de la Iglesia que ministraron después de los apóstoles, que ninguno de ellos se debió de los escritos apostólicos originales, y que fue la regla de fe y de práctica hasta que los apóstoles murieron. Estos hombres y otros escribieron extensamente sobre la Iglesia primitiva, sus prácticas, doctrinas, y sus obras hasta los años 325 después de Cristo, que permanecieron seguras antes de ser traducidas al inglés. La Biblia misma
Nos da mucha información sobre la vida de los primeros cristianos, de qué creían y cómo vivían, y nos muestra por qué los libros fueron reconocidos y tiene autoridad apostólica. Los concilios de la Iglesia que se celebraron en los siglos posteriores a los apóstoles fueron para resolver disputas doctrinales, no para cambiar la enseñanza, ni desviarse del credo apostolice. Los libros de la Biblia, del Concilio de Nicea realizado en el año 325 fueron convocados para resolver una disputa doctrinal sobre el arrianismo, que decía que Jesús no es Dios. Arrio, un líder de la Iglesia en el norte de África, comenzó a enseñar que, aunque Jesús era el creador del mundo, él mismo era un ser creado y, por lo tanto, no era verdaderamente divino. Arrio reunió a muchos de sus seguidores, y a otros creyentes para confundirles con esta enseñanza herética, acarreando divisiones y conflictos. Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma durante en los años 324 después de Cristo, profesó la fe en Cristo. Cuando oró al Dios cristiano salió victorioso en la batalla. Para ver cuán genuino fue su fe, será tema para otro día. Sin embargo, él puso fin a la persecución imperial romana de los cristianos. Como emperador romano, Constantino era el jefe de la religión estatal, profana y pagana, responsable de mantener buenas relaciones entre su pueblo y sus dioses. Constantino se vio a sí mismo en un papel similar al de un emperador cristiano. Cuando Constantino se dio cuenta de las intensas disputas sobre el arrianismo en la parte oriental de su imperio, ordenó que un concilio eclesiástico se reuniera y resolviera el asunto. Los líderes de la Iglesia se reunieron en Nicea, un pueblo en el norte de Asia Menor, ahora parte de la ciudad de Turquía. En el concilio de Nicea, se declaró que Jesús era de una misma esencia o sustancia con Dios Padre, y se compuso el credo, que es la declaración de doctrina que todavía se usa hoy en día. Incluso, si sabemos que tenemos los libros correctos, tenemos que saber y estar seguros si tenemos las palabras originales, y cómo sabemos que la redacción no ha cambiado en los últimos 2000 años. No existen manuscritos originales del Nuevo Testamento, ni de ningún otro libro antiguo, porque fueron escritos en materiales que se desintegraban, en papiro, y pieles de animales. Por eso surge la pregunta, ¿qué tan confiables son las copias que tenemos? ¿Hay alguna evidencia en los escritos de nuestros padres de la Iglesia que hagan la diferencia a los documentos originales escritos? Los escritos apostólicos nunca cambiaron, han sobrevivido hasta finales del siglo. Alrededor del año 180 después de Cristo, Tertuliano, un padre de la Iglesia, escribió: ustedes que están curiosos, deben asistir a las iglesias apostólicas, porque allí se leen los libros antiguos, enumerando ciudades específicas donde los apóstoles enviaron sus epístolas. Para determinar la confiabilidad de los escritos bíblicos, es fundamental saber cuántas copias existen para compararse que dicen lo mismo, y qué tanta familiaridad tiene con los escritos originales realizado a fin de su contenido no sea alterado. Se han descubierto más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento, algunos completos y otros parciales. Los más antiguos son fragmentos del Evangelio de Juan fechados con unos 50 años después de su escritura original. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 a los 100 después de Cristo. Tenemos casi 6.000 manuscritos que se encuentran fechados en el año 130 después de Cristo, es decir, con una diferencia de 50 años. Ahora, ¿cómo se compara esto con otros libros antiguos? La Ilíada de Homero fue escrita en el año 800 a.C. Sin embargo, tenemos más de 1800 manuscritos con las fechas más antiguas que datan hasta el 400 a.C., haciendo una diferencia de 400 años. Las obras de Platón fueron escritas en el 400 a.C., y tenemos 120 copias más antiguas datadas de los años 895 después de Cristo, haciendo un intervalo de 1300 años que nadie puede cuestionar su identidad. Existen variadas copias de manuscritos datados, pero alrededor del 8% son del Nuevo Testamento. Los copistas, escribas, cometieron errores ortográficos y gramaticales. Hay palabras que se omiten, y se han invertido y copiados 2 veces. Sin embargo, estos errores son fáciles de reconocer, porque no afectan el significado original del texto. En ocasiones, un escriba intentó armonizar 2 pasajes sobre el mismo evento en los diferentes evangelios, añadiendo algún detalle que conocía, que no se encuentra en el original, intentando hacer hablar a su copia lo que él creía que quería decir.
pero no siempre tenía razón. Estos cambios insignificantes no alteran la narrativa, ni afectan a ninguna de las doctrinas y enseñanzas principales del cristianismo. Tenemos cientos de manuscritos antiguos que nos muestran cómo se entendía el texto antes de que se hicieran las adiciones. Si las Escrituras no fueran inspiradas por Dios, como afirma la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, entonces como palabra de Dios, no tienen errores, porque Dios no puede haber errores en la palabra de Dios. La Biblia es infalible e inerrante. Infalible significa incapaz de equivocarse y de engañar. Inerrante significa libre de error. La inerrancia y la infalibilidad se aplican solo a los documentos originales inspirados por Dios, no a las copias. Podríamos decir mucho más sobre temas importantes del por qué leer la Biblia, pero en el primer lugar tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra viva es el Señor Jesús, revelándose a través de las Escrituras. Para terminar, consideremos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo y de su palabra. En Juan 6:63 dice: Mis palabras espíritu y vida, toda la palabra, a través de las cuales ustedes han conocido que son canales destinados por el Espíritu y de vida para ustedes, porque al creer estas palabras tendrán la vida eterna. En Juan 14:21, dice, que antes de dejar esta tierra, Jesús se hizo conocer a sus seguidores para su palabra, y dijo que continuaría revelándose a aquellos a través de los que le temen u obedecen sus mandamientos. Se necesita disciplina para convertirse en lectores exitosos de la Biblia. Leer la Biblia es siempre una tarea ardua, por la cual vale la pena esforzarse. Bendiciones. Diana.